Buenos días. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta comisión y recalcar los datos que nos han dado ustedes mismos hoy aquí. Hay más de 105.000 trabajadores autónomos en Aragón, 4.000 más que hace 3 años cuando estábamos en plena crisis y que son, sin duda, pues, la clave para mantener el tejido productivo de nuestra comunidad. A raíz de los últimos años de esa crisis que hemos vivido, pues el autoempleo, el emprendimiento y las pequeñas empresas, el trabajo autónomo, han sido una herramienta vital para que muchos aragoneses pudieran crear o mantener esos empleos en nuestra comunidad, además de que son indispensables para mantener y fijar población en el medio rural. No descubro nada nuevo si les digo que los autónomos crean empleo, generan desarrollo y una economía sin ninguna duda sostenible, a la vez que riqueza y progreso no solo en las grandes ciudades, como bien ha dicho, sino en los pequeños pueblos de toda la comunidad. Donde yo vivo, un pequeño pueblo de 1.500 habitantes, no hay grandes empresas. Bueno, solo hay una ligada al sector de la nieve, pero en general no hay grandes empresas, no hay grandes industrias con cientos o decenas de operarios. Hay muchos pequeños empresarios y muchos pequeños autónomos que desarrollan y mantienen su actividad y que generan empleo, además, porque emplean a muchas personas del propio entorno. Yo vengo de una familia de pequeños empresarios y de autónomos y por eso sé de lo que hablan, sé las dificultades que tienen en su día a día y, sobre todo, sé lo que queda por mejorar. La sociedad le tiene que devolver a los autónomos lo que los autónomos significan en esta sociedad, porque al fin y al cabo merecen una compensación por ese trabajo que generan, por esa riqueza que generan en nuestro entorno y por lo que esa actividad supone en nuestro territorio. En este mundo, que hay que conocerlo, pues se dan situaciones muchas veces surrealistas, ustedes las conocerán muy bien. Les pongo un ejemplo, un autónomo pequeño empresario que puede emplear 1, 2, 3, 5 personas, las que sean, en su pequeña empresa, pues bueno, son personas que sacan del paro. Esas personas contratadas cuentan con unas condiciones dignas, unas condiciones laborales, pueden cogerse la baja, irse de vacaciones, tienen derecho a indemnizaciones por despido, etcétera, etcétera. Además, cuando se jubilan, pues tienen unas condiciones mejores normalmente que quien les emplea. Sin embargo, pues para el autónomo no siempre es así. Las condiciones son diferentes, lo vamos a dejar ahí. Todo esto suponiendo que la empresa vaya bien. Claro, si la empresa va mal, que puede ser por circunstancias económicas, por circunstancias de mercado, puede ser que la empresa vaya mal, pues si tienes empleados y tienes que cerrar, pues tienes que despedirlos, pero tienes que indemnizarlos, claro, algo que es también, pues bueno, complicado, porque si verdad vas a cerrar la empresa porque no funciona, no tienes esos recursos quizás para hacer esas indemnizaciones, algo que es complicado de entender, pero por desgracia la situación y la realidad es así, la situación que viven los autónomos en Aragón. Desde el Partido Aragonés pensamos que los autónomos son uno de los elementos más importantes para la dinamización económica de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país y, por tanto, pues hay que devolverles lo que ellos aportan a nuestra sociedad y conseguir esas mejoras que les permitan desarrollar su actividad con garantías, más a más cuando esas mejoras siempre van a redundar en beneficio de toda la sociedad. En esa línea hemos presentado, como ustedes bien saben, varias iniciativas a lo largo del último año. Una de ellas se va a debatir el jueves que viene sobre bonificaciones en las cuotas de autónomos y tenemos otra pendiente también que se debatirá próximamente en la comisión en relación a la protección social. Desde el Partido Aragonés siempre hemos sido ambiciosos en la defensa del autónomo en Aragón y en España y lo vamos a seguir siendo porque entendemos que los autónomos son la base de la economía local y social de muchos lugares de Aragón. En esa línea de mejoras y de medidas de apoyo al emprendedor y al autónomo, también hemos solicitado en varias ocasiones al Gobierno de Aragón que traiga esa famosa ley, que iba a ser su ley estrella, la ley estrella del actual Ejecutivo, la Ley de Fomento del Emprendimiento y del Trabajador Autónomo, y que después de 1 año y medio pues todavía no han traído. Lo hemos dicho muchas veces desde mi grupo parlamentario, la mejor política social es la generación de empleo. Y esa ley y esas mejoras que estamos proponiendo, pues entendemos que tienen que ir en esa línea. Además, también les digo que nosotros como grupo parlamentario y como partido respaldaremos también, además, cualquier otra iniciativa venga del Grupo
cuerpo que provenga, que vaya siempre en ese sentido y en esa dirección de dignificar, de fomentar el empleo, de apoyar al autoempleo y de fomentar todo este tipo de iniciativas que al final consiguen también, por ejemplo, la fijación de la población en nuestro entorno rural. Por último, me gustaría reconocerles el incansable trabajo que realizan desde su asociación, desde ATA, a lo largo de estos últimos años, para que se tenga en cuenta ese sector y la contribución que los autónomos realizan y aportan a nuestra comunidad autónoma y al Estado, y parece que por fin van a tener o materializarse alguna de esas peticiones que ustedes han realizado a través de su asociación en la nueva ley de autónomos con novedades fiscales y laborales, y con la reforma del régimen del RETA. Parece que esas demandas históricas van a ir tomando forma, ¿no?, en estas próximas modificaciones. Ese tiene que ser el objetivo, el de implementar medidas eficaces que permitan desarrollar su actividad con garantías y con el apoyo necesario. Por nuestra parte lo tendrán todo el apoyo que necesiten. Nada más, y agradecerles su comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señora Guillén. A continuación, señor Clerencia, por parte de Podemos Aragón, tiene usted un turno de 5 minutos. Adelante, sí.